2016 y qué bueno poder contarlo. Gracias a Dios por permitirnos despertar este día, muy cerca, muy cerquita de la mitad de año. Quédense ahí porque tenemos una entrevista muy especial, pero antes queremos saludar al doctor Leonardo Suero. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Darío Cuba, y en ti, como siempre, a esa gran cantidad de telespectadores, telespectadoras, amigos y relacionados que como siempre nos prefieren y nos permiten entrar en sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, el matutino de Cananga, que se transmite a través de Cananga Televisión, temas locales de interés social y comunitario. Trataremos con todos ustedes y uno que otros temas internacionales. Darío Cuba, ¿qué hay de nuevo? Dígamelo. Bueno, tenemos con nosotros una entrevista muy especial con un hombre de nación. Es un hombre que nació en Barahona el 8 de diciembre. Dice aquí miembro, pero es el presidente del Instituto Duartiano, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidad en Derecho Magisterial por la Universidad Ramón Llull y Seyd, en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es locutor, periodista y escritor, secretario general de la Sociedad Bolivariana de la República Dominicana y director de la Escuela de Notarios de República Dominicana. Ha realizado diversos estudios en la Universidad de Salamanca, España, entre los que figuran especialidad en tradición y cambio en el mundo globalizado, una respuesta desde los derechos administrativos y la tutela de los derechos constitucionales en las democracias actuales, y cursos especiales de las instituciones de derecho administrativo y constitucional administrativo, entre otras estudios y especialidades. Bueno, es mucho lo que hay que decir del doctor Wilson Gómez Ramírez, pero para mí lo más importante que fue mi compañero de aula en la Escuela de Periodismo. Así es, de verdad que siempre es un honor estar aquí con ustedes, esta vez en el matutino de Cananga, para mí, de verdad, y en nombre de la Directiva Nacional, nuestro agradecimiento por tomarnos en cuenta. Los que estamos aquí sentados, usted es el presidente de nosotros, soy miembro del Instituto Duartiano por muchos años, y Leonardo también, ¿verdad? Bueno, no soy miembro, No, pero, no sí, miembro. pero sí soy un Bueno. seguidor del doctor Wilson Muchas Gómez. gracias. Y sobre todo de ese pensamiento patriótico que nos legó Juan Pablo Duarte. Yo lo vi a usted allá arriba, bueno, allá arriba no, cuando uno habla de ¿cómo se llama? De esa parte de donde comienza la patria, lo vi al lado de un, ¿cómo se llama esto? De un... No, eso le llaman mojones. Ajá, al lado de... Allá en Dajabón. estuve en Dajabón. Ajá. Eso fue en función de cuando se iba a empezar a construir el muro que ha resultado un fiasco. Entonces, como manera de demostrar que no estuve ahí, fue con mi bandera en la mano y una mascarilla. Sí. Me incliné un poco y me tiré una foto en ese mojón, que le dicen así. Pirámide mejor. Pirámide, o pirámide, porque hay gente que está desayunando. Sí. Pirámide, entonces vimos el acto oficial donde se dejó en construcción el muro, que inmediatamente me asaltó la duda, porque digo, pero aquí no hay ninguna planificación, esto es un bulto. Bueno. Porque lo que se hizo fue una zanjita como de 10 o 12 metros, se le metió varilla y ahí entró un camión de esos compactadores que le llaman trompo a verter concreto, pero nada más eso, no había un gran trecho ni nada, una cuestión para salir en los periódicos. Bueno, doctor, estamos en una situación sumamente interesante. Quisiera comenzar por los últimos acontecimientos de República Dominicana para que usted, por favor, nos oriente y al pueblo dominicano. Y es que un acuerdo, una carta de intenciones, un memorándum de intenciones que hizo República Dominicana con los Estados Unidos, primero en aceptar personas de terceros países. Segundo, aceptar también la ocupación, diría yo,
del Aeropuerto Internacional de las Américas, que es la puerta de entrada al país, y aceptar también la ocupación con aviones de nuestra Fuerza Aérea Dominicana, del aeropuerto de la Fuerza Aérea Dominicana, entre otras situaciones que no sabemos si nos las impusieron, lo aceptamos, y a cambio de qué nosotros hemos aceptado todo esto. Bueno, la verdad es que nosotros hemos reaccionado con sorpresa, porque hacía apenas 3 meses que el presidente de la República, en declaraciones públicas, había dicho que bajo ninguna circunstancia el país suscribiría acuerdo alguno que implicara la aceptación en nuestro territorio de personas procedentes de terceros países en ocasión de deportaciones desde el territorio norteamericano o de cualquier otro. A ese tiempo, entonces, sobreviene lo que están llamando un memorándum de entendimiento. Y dicen, eso no es vinculante. Y nosotros entendemos que de lo que se trata es de un acuerdo que compromete al país, por cuanto genera obligaciones, genera compromiso. Y cuando eso ocurre, entonces está en juego la soberanía. Desde los tiempos del patricio, cuando Duarte concibió su proyecto de ley fundamental, la llamada Constitución de Duarte, documento manuscrito que existe y que nosotros lo pusimos en manos del Archivo General de la Nación para su preservación y además para que los investigadores y las personas en general tengan acceso fácil por la vía digital y consigan copia y puedan inclusive hasta recibir esas informaciones de forma digital. Y en ese documento primigenio constitucional de Duarte, cuando él se refiere a los tratados, a los acuerdos que auspicia el Estado Dominicano con otros estados, él dice que esos acuerdos tienen que ser objeto de ratificación por parte de lo que él llamaba el Gran Consejo, que no era otra cosa que no fuera el Congreso Nacional. En los tiempos actuales y a partir de la Constitución del año 2010, el constituyente previó un mayor nivel de seguridad a los fines de blindar la soberanía del país. Y entonces establece el Tribunal Constitucional que entre sus facultades tiene el ejercicio del control constitucional de los acuerdos, ¿verdad?, contratos, convenciones o tratados que hace el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque necesario es que cuando ese documento llegue al Congreso haya sido objeto de estudio a fondo respecto de los lineamientos constitucionales. Y entonces cuando el Tribunal Constitucional establece que ese acuerdo cumple con el voto de la Constitución, entonces lo pasa al Congreso. Y el Congreso también hace su trabajo. Se procuró entonces dotar al país de ese blindaje constitucional, precisamente por la propensión a vulnerar lo que son los procesos constitucionales y particularmente evitar que se arriesgara
la soberanía nacional. Ese llamado memorándum de entendimiento es un verdadero acuerdo, es un pacto que compromete al país. Y el Congreso, como ustedes saben, es dentro de los poderes del Estado el genuino representante de la voluntad popular. ¿Debió haber ido al Congreso, se acuerdan? No solo al Congreso, al Tribunal Constitucional previamente, y luego al Congreso, por lo que he dicho. Desde 2010 hay ese control necesario, irrenunciable. Y entonces los jueces del Constitucional, que de hecho hay precedentes donde el tribunal ha declarado inconstitucional tratados, incluyendo con los Estados Unidos, en uno que comprometía seriamente la soberanía nacional, que afectaba desde el espectro radioeléctrico hasta el orden constitucional mismo, por cuanto en ese convenio se establecía que militares norteamericanos pudieran actuar aquí, que pudieran tener el privilegio propio que se reserva a los diplomáticos, que pudieran contratar terceras empresas o personas y que pudieran establecerse aquí, con la peligrosidad de que pudieran crear hasta bases de operación en el territorio nacional. Es más, había una previsión de que si había un conflicto entre militares dominicanos y norteamericanos, había una comisión norteamericana para dirimirlos. Ese era un asunto que yo no sé cómo eso no tuvo una repercusión en el país, porque eso evidenciaba hasta dónde las autoridades del momento, eso fue durante la presidencia del licenciado Medina, cómo se atrevieron realmente a suscribir una cosa de esa naturaleza. Y esa propensión ha seguido, de modo que principios que están establecidos, porque la Constitución de la República, en el artículo 3, la Constitución vigente, blinda al país respecto de su soberanía, porque ese artículo 3 parece como si fuera un resumen de 3 preceptos que están en la Constitución de Duarte, que tienen que ver con la soberanía. Ahora se dio un paso, no solo que es para evitar que haya una base, ya los aviones están aquí y están estacionados ahí. Lo que quiere decir entonces, habiendo, por ejemplo, usted tiene la base de Guantánamo, que es altamente conocida, la base que hay en Puerto Rico, que es mucho más cerca de Venezuela y de cualquiera de los otros países. Es que todas esas cosas se están haciendo en desconocimiento de lo que establece la Constitución. Es decir, todo eso ha debido ser objeto de conocimiento de esos órganos institucionales. Porque otra cosa es, ese artículo 3 no solo se refiere a evitar que de manera directa o indirecta, ¿verdad?, se viole la soberanía. Ese artículo 3 de la Constitución vigente es categórico, pero además establece en la parte final que el principio de no intervención en los asuntos internos de los otros países, naciones o estados es un principio cardinal e irrenunciable de la política internacional dominicana. Es decir, ¿no hay una violación al derecho internacional público con este acuerdo al deportar a ciudadanos a terceros países en cuanto a que si han cometido el delito en el país que lo deporta, eso no ha adquirido en algunos casos irrevocablemente juzgado? Y al país que lo recibe, ese ciudadano no puede ser apresado porque no ha violado las leyes. ¿No hay una violación a ese precepto no, mire, internacional? Más que nada, el asunto es interno. Es decir, la violación que se produce
es en el caso particular del país nuestro, que su legislación ordinaria migratoria y su constitución no permiten estas cosas, porque lo que sí se permite es que una persona que haya salido del territorio nacional, aún sea extranjero, y llegue a aquella nación, a los Estados Unidos, y no califique para ingresar allí, por supuesto la devolución se hará hacia el país de donde salió. Y por supuesto los dominicanos que están en esos países, ya sea de manera regular y hayan cometido acciones impropias, o que de manera ilegal hayan llegado a esos territorios, lógicamente, la República Dominicana tiene la obligación de acogerlos. Hasta ahí. Pero personas de terceros países, súbditos de terceros países, no pueden ser enviados a la República Dominicana válidamente. Eso de ponerle como título para suavizar las cosas, como un memorándum de entendimiento, que tampoco hay reciprocidad, porque nosotros no podemos mandar de aquí para allá, ¿verdad?, haitianos para Estados Unidos, por ejemplo. ¿No viola el presidente de la República la Constitución cuando establece claramente que ese tipo de acuerdo tiene que ser refrendado por el Constitucional y en su defecto por el Congreso de la República? Claro, es que ¿Se pone al margen al presidente de la ley? Sí, mire, el presidente, por supuesto, porque es quien tiene la responsabilidad de liderar lo que es la política internacional. Pero evidentemente que la misma Cancillería, que es la que ha estado con la voz cantante, y que es posible que haya estado haciendo recomendaciones, ¿verdad?, no sanas al presidente para que acoge estas cosas, porque nosotros tenemos un pueblo y precisamente la Constitución de la República dice que la soberanía reside en el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano es un pueblo de mucha dignidad. Nosotros tenemos una historia, nosotros tenemos 182 años de vida republicana, dando ejemplo como pueblo. Es decir, respetando a los demás países y respetándonos nosotros mismos. El primer mandatario de la nación no es el primer mandante, es el primer mandatario. Es decir, el mandatario obedece las órdenes de quien manda y se acoge al ordenamiento de los mandantes, que es el pueblo. Entonces, toda actuación de cualquier poder del Estado tiene que ceñirse al orden constitucional y al orden legal. Eso nos conviene a todos. Nosotros tenemos experiencia. El país nuestro, que ha escrito páginas de gloria en la defensa de su soberanía, porque muchos hoy quieren decir, no, ese criterio de soberanía, eso es un asunto del siglo XIX, eso ya hay una sesión de soberanía, eso cambió. No. En esencia, la soberanía sigue siendo lo mismo. Por eso todas esas grandes naciones defienden, como tienen que hacerlo, su soberanía. Y nosotros podemos ser una nación pequeña, pero eso no nos quita tener el mismo derecho que las grandes naciones. ¿Pudiese un ciudadano, doctor, interesado ir al Tribunal Constitucional en una instancia que busque como principio fundamental anular ese acuerdo? Pudiera interponer una acción directa de inconstitucionalidad, porque es un acto de gobierno y realmente es una decisión de gobierno que está sometida a la fiscalización de la gente y de la población. Entonces cualquier persona que tenga interés puede hacerlo. En honor a la verdad, uno presenta las reflexiones para que la autoridad entienda que no podemos actuar en los términos que estamos haciéndolo. Cuando se presentó aquella vez la cuestión del acuerdo para
habilitar el Aeropuerto Internacional de las Américas en un espacio específico, como también lo que es la base aérea de San Isidro, con naves aéreas extranjeras, también dijimos que eso era una violación a la soberanía, porque todo está tratado. Y en ese acuerdo que existe al respecto de la lucha contra el crimen internacional, etcétera, también hay un protocolo establecido. Y entonces, bueno, usted puede hacer una persecución y los dos países intervienen, pero cuando se cae en el ámbito de uno de los dos países, exclusivo, ¿verdad?, lo que está dentro de su territorio, entonces ahí entra en juego la soberanía y le corresponde a la fuerza militar del país correspondiente asumir la persecución de una nave y controlar las cuestiones que corresponden a su territorio. Pero el uso del territorio nacional como base de operación de naves extranjeras, eso tiene que estar regulado necesariamente por los procesos que validan, ¿verdad?, lo que son esas actuaciones. Y he dicho que sobre la base de acuerdos muy claros, muy bien llevados, y por supuesto que pasen por el control de constitucionalidad de esa instancia, ¿verdad?, extrapoder, que es el Tribunal Constitucional, para que luego eso pase al Congreso. Ese es el ejercicio democrático. Pudiese, doctor, haciendo al pueblo uso de los derechos constitucionales, si se motivan algunas personalidades, llevar esto a referéndum para que el pueblo se exprese en función de que si ve con buenos ojos el hecho que se hagan ese tipo de acuerdo, de entendimiento, que todos sabemos que es una sofisma para suavizar el nombre, pero que en definitiva representa una especie como de cicuta para la soberanía del pueblo dominicano. ¿Se pudiese hacer un referéndum? No, yo lo que pienso es que las instancias están muy bien definidas por la Constitución. Ahí el asunto es esas dos instancias. Tribunal Constitucional, valorar la pertinencia, y si es pertinente, entonces pasa al Congreso para hacer la aprobación. Por eso fue que el Tribunal Constitucional, al conocer el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de su competencia con relación a la República Dominicana, al evaluar el documento complementario que se hizo y que pasó directamente del Ejecutivo hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pleno del Tribunal Constitucional dijo, el Pleno del Tribunal Constitucional expresó que eso no cumplía con el voto porque no pasó por el Congreso. Y mire que ya se había aprobado el tratado, pero había ese elemento necesario para completar esa actuación. Y se dijo, no cumplió porque no pasó por el Congreso esta otra parte. Entonces, ese es el celo que tiene que exhibir esa instancia. ¿Y qué es lo que nos asegura a nosotros? La lucha nuestra, la lucha del pueblo dominicano, ha sido permanente y el padre de la patria, que no podemos obviar su actitud y su esfuerzo a sabiendas de que iba a ser una constante en la historia dominicana, que sectores determinados iban a procurar arrimarse a las grandes naciones buscando sus ventajas o protecciones, y otros que iban a luchar porque las instituciones nacionales operaran con autonomía y que pudieran libremente autodeterminar. Entonces, cuando, como he dicho, el presidente de la República ha señalado, bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar que terceros, ¿verdad?, vengan aquí, es decir, súbditos de terceros países, deportados de Estados Unidos, y después lo acepta, usted tiene que decir, bueno, si tú cambias de parecer, tienes que explicarlo.
Si no lo explica, yo tengo el derecho a entender que has actuado bajo presión. O que no dan a cambio. Vamos a pedir su anuencia para ir a una pausa. Tenemos que verla, porque tiene que ver con meteorología. Y tras el retorno, quisiéramos que habláramos de la cantidad de extranjeros indocumentados que hay aquí en República Dominicana y los principales lugares en donde hay una incidencia profunda de extranjeros ilegales y que están suplantando la mano de obra en República Dominicana. Vamos a ver a Francisco Holguín.